En las profundidades de un pueblo perdido, donde las montañas se besan con la neblina, vivía una mujer cuya belleza era tan abrumadora que desafiaba la lógica. Mirarla era sentir un escalofrío que te recorría la espalda, una mezcla de admiración y un miedo ancestral. Su nombre era Mariana. En el pueblo todos la conocían por su belleza casi sobrenatural. Su piel era tan pálida como la luna llena en una noche despejada a sus ojos, de un gris profundo como el humo que se escapa de una fogata moribunda, y su cabello de un negro tan intenso que parecía absorber la luz a su alrededor, creando un vacío imposible de ignorar. Mariana llevaba una vida solitaria, en una pequeña y humilde casita al borde del bosque, justo donde la civilización terminaba y lo salvaje comenzaba. Hacía años que su madre había fallecido, dejando un vacío en su vida, y su padre, bueno, el misterio de su desaparición era el tema de susurros y miradas nerviosas en el pueblo. Las malas lenguas, esas que se alimentan del miedo y la superstición, aseguraban haberlo visto una noche de tormenta, caminando hacia la oscuridad del bosque. No iba solo. A su lado una figura alta vestida completamente de negro lo guiaba como si fuera un cordero al matadero. Él nunca regresó. Su ausencia dejó una cicatriz no solo en Mariana, sino en la memoria colectiva del pueblo. Desde esa fatídica noche Mariana no fue la misma. Aquella joven que antes sonreía con timidez, ahora llevaba una máscara de indiferencia. Dejó de asistir a la misa dominical, un acto que en un pueblo tan devoto era casi una declaración de guerra. Evitaba a toda costa el contacto con los demás, y si por alguna razón debía cruzar la plaza principal, lo hacía con la mirada fija en el suelo, como si temiera que sus ojos revelaran un secreto terrible. Pero lo más inquietante ocurría al caer la noche. Cada vez que el sol se ocultaba, los vecinos podían ver el parpadeo de velas encendidas en su ventana. Parecía una vigilia eterna. Algunos decían que rezaba por el alma de su padre. Otros, los más temerosos, murmuraban que no eran rezos, sino invocaciones. Que Mariana no buscaba consuelo en el cielo, sino respuestas en las profundidades del infierno. El bosque, que antes era su refugio, ahora parecía su cómplice. Una tarde gris, mientras la lluvia caía sin piedad sobre los tejados de adobe, como si el cielo llorara por un pecado antiguo, un hombre forastero llegó al pueblo. Sus ropas eran finas y su porte era el de alguien que ha visto mundo, muy diferente a los campesinos y artesanos locales. Se presentó como un comerciante de sedas y especias, pero sus ojos, afilados y calculadores, no mentían. Esos ojos no buscaban negocios, buscaban algo más, algo que el dinero no podía comprar. Y entonces la vio. Vio a Mariana cruzando la plaza, con su velo negro cubriéndole el rostro, pero sin poder ocultar esa aura magnética que la envolvía. El forastero quedó paralizado, hechizado al instante. Una anciana que vendía hierbas en el mercado, al notar la mirada del hombre, se le acercó y le susurró con voz temblorosa: «Esa mujer no es de este mundo. Aléjate si valoras tu alma». Él simplemente sonrió, con la arrogancia de quien no cree en cuentos de viejas. Durante las semanas siguientes, aquel hombre se convirtió en una sombra constante para Mariana. Cada atardecer se le veía caminar por el sendero que llevaba a su casa en el bosque. Tocaba a su puerta y ella, sorprendentemente, le abría. Nadie en el pueblo sabía de qué hablaban durante esas largas horas, qué secretos compartían mientras el resto del mundo dormía. El misterio alimentaba los rumores. Se decía que él le llevaba regalos exóticos, que le contaba historias de ciudades lejanas y que poco a poco había derretido el hielo que rodeaba su corazón. Finalmente, la noticia estalló como un trueno. Mariana había aceptado al forastero como su prometido. El compromiso fue tan repentino y extraño como todo lo que rodeaba a la joven. La boda se planeó para una fecha muy específica. La noche del 31 de octubre, una noche en la que el velo entre los mundos es más delgado. Y para hacerlo aún más siniestro, esa noche habría una luna roja. Una luna de sangre que teñiría el cielo de un color carmesí. Todo el pueblo fue invitado, pero el miedo era más fuerte que la curiosidad. Pocos se atrevieron a asistir a lo que sentían que no era una celebración, sino un ritual. La vieja iglesia, normalmente un lugar de paz, se sentía cargada, cubierta por una niebla densa que se había colado por las grietas. Las velas en el altar temblaban violentamente, a pesar de que no había ni una pizca de viento. El sacerdote mismo, un hombre de fe inquebrantable, sudaba frío y evitaba a toda costa mirar a la novia directamente a los ojos. Mariana avanzó por el pasillo. Vestía un traje blanco tan puro y brillante que parecía flotar sobre el suelo de piedra, un contraste impactante con la oscuridad que la rodeaba. Pero algo había cambiado en ella. Sus ojos ya no eran grises como el humo. Ahora eran pozos negros, abismos sin fondo que reflejaban la luz de las velas como si fueran estrellas muertas.
El novio, a su lado, sonreía triunfante, sin saber que su destino ya estaba sellado. Cuando el sacerdote, con voz temblorosa, pronunció las palabras sagradas hasta que la muerte los separe, un trueno ensordecedor sacudió la iglesia desde sus cimientos. Las pesadas puertas de madera se cerraron de golpe, con una fuerza sobrenatural. Los vitrales centenarios que contaban historias de santos y mártires estallaron en 1000 pedazos, lloviendo cristales de colores sobre los pocos y aterrorizados invitados. Y entonces la novia comenzó a reír. No era una risa de felicidad. Era una risa fría, cristalina y cruel, un sonido que no pertenecía a este mundo y que heló la sangre de todos los presentes. El forastero, su prometido, la miró con horror. Su rostro se tornó pálido y un temblor incontrolable se apoderó de su cuerpo. Cayó de rodillas al suelo. De su pecho, justo donde late el corazón, comenzó a salir un humo negro y espeso, con un olor a azufre y ceniza. Sus gritos de agonía, ahogados y desesperados, llenaron cada rincón de la iglesia, pero nadie podía moverse, paralizados por el terror. Mariana, la novia, lo miró entonces con una extraña ternura, como si mirara una ofrenda aceptada. Se inclinó suavemente y lo besó. En el momento en que sus labios tocaron los de él, el cuerpo del hombre se consumió en llamas que no producían calor, sino un frío sepulcral. Se convirtió en cenizas en cuestión de segundos. Cuando el humo negro finalmente se disipó, llevándose consigo los gritos y el olor a perdición, ella ya no estaba. La iglesia quedó en silencio. Solo su velo de novia, blanco y etéreo, quedó colgando del altar, con los bordes quemados, como si hubiera sido chamuscado por el mismísimo fuego del infierno. Desde aquella noche de horror, nadie en el pueblo volvió a pronunciar el nombre de Mariana. La historia de la novia del diablo se convirtió en un tabú, un cuento de advertencia susurrado a los niños para que no se acerquen al bosque. Pero la leyenda no murió. Dicen que si te atreves a caminar por ese bosque durante una noche de luna roja, cuando el aire es pesado y el silencio es absoluto, puedes escuchar una voz dulce, melódica y terriblemente seductora, susurrando entre los árboles una pregunta simple. ¿Quieres casarte conmigo? Y si eres tan insensato como para contestar sí, ten por seguro que no volverás a ver el amanecer.